Iniciamos en El Ojo por la Esquina TV y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es periodista, ella es Fátima Garay, hace investigación y la verdad que yo me declaro fan de todos tus trabajos, Fátima. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? Saludos a todos también los que nos están viendo. Un placer compartir y hablar también acerca del trabajo que hacemos, ¿verdad? Los periodistas, porque mucho no se suele hablar del trabajo que hacemos, ¿verdad? Se ve el producto, pero no qué es lo que hay detrás de eso. Sí, la verdad que hacer investigación, sobre todo en Paraguay, hay que ser muy corajudo. Sí. Y nos vemos muchas mujeres periodistas que hagan investigación y sobre todo en el ámbito que vos te estás dedicando últimamente, un trabajo que hiciste recientemente sobre las narcoavionetas y yo quisiera conversar un poco contigo sobre eso. Por un lado, cómo es el modus operandi y sobre todo que ahora Paraguay ya está en lo que es la ruta del tráfico de cocaína. Antes se relacionaba más con la marihuana, pero ahora no, estamos con la cocaína. ¿Sí nos podría contar del trabajo? Sí, así mismo, Gaby. La marihuana, por ejemplo, sigue siendo un producto muy codiciado en el Brasil, ¿verdad? El 80% de la marihuana que se produce, o sea, marihuana made in Paraguay, va al mercado brasileño. El resto se reparten entre Argentina y en menor cantidad en Bolivia, pero la cocaína sí, ¿verdad? Si bien Paraguay no es productor de cocaína, nosotros traemos de Bolivia. O sea, hay una ruta bien, pero bien marcada y bien establecida que ya nadie puede negar. Viene de Bolivia o Perú, ¿verdad? Sabemos que Perú tiene la mayor calidad de cocaína, ¿verdad? Pero generalmente traemos de Bolivia, ellos aterrizan mediante las aeronaves en el Chaco paraguayo, o sea, nuestro Chaco paraguayo ahora mismo es el epicentro del tráfico de cocaína, ¿verdad? Y después del Chaco, a veces hay vuelos, ¿verdad? Si tienen aeronaves que van hasta otros departamentos como Cazapá, Canindeyú, o bien se colocan en vehículos o camiones trasganados y se llevan a depósitos en el departamento central. Ahí se acopia la droga, se mezcla con cargas legales, se van a los puertos privados aquí de nuestro país y de allí directo es el objetivo es que llegue al continente europeo, donde cada kilo de cocaína cuesta $25.000. Cada kilo de cocaína. ¿Cuánto es lo que vale acá en Paraguay? Y bueno, una vez que llega al suelo europeo es así totalmente abismal. Así ¿Cuánto mismo. es en Paraguay y luego llegando ya a destino en Europa? En Paraguay, por ejemplo, nosotros compramos cerca de 2.500, entre 2.000 y $2.500. Nosotros compramos el kilo de cocaína, pero aquí en Paraguay se descubrieron laboratorios donde de un kilo de cocaína, mediante la mezcla de químicos, salen 3 kilos, es decir, ellos de un kilo sacan 3, aumentan el volumen para tener más ganancia. Por eso es lo que hablamos, la cocaína de por sí ya es algo tóxico. Se le pone de todo, querosén, aceite de motor. Y Y después, ya sí, ¿cómo era? Del fluorescente también se le sí, de pone. todo se le pone. Y después acá llega en Paraguay y se le mezcla otra vez. Imagínense lo que uno está aspirando o consumiendo. O sea, que el consumidor final siempre es un ser humano, ¿verdad? Un joven, un adolescente, un adulto inclusive. Qué nocivo que es Sí, es realmente la... muy, muy nocivo. Ahora vemos ahí el producto blanquecino, pero sabemos dónde termina. Sabemos cómo termina la gente que consume después de este tipo de droga. Yo quisiera volver un poco a lo que estabas comentando de que la cocaína se traslada en camiones trasganados. O sea, Sí. acá, ¿cómo es que nuestras autoridades no ven que se está trasladando estos paquetes en camiones tan grandes? O sea, tenemos un esquema de corrupción en Sí. lo que es primero el tráfico interno y luego externo. ¿No podría explicar un poco cómo es este esquema de circulación en el país? Y el crimen organizado, evidentemente, busca corromper a las autoridades que se encargan de controlar. Es decir, el primer paso es sobornar a las autoridades que se encargan de controlar esa cocaína. Cuando hay luz verde para eso, entonces ahí ellos sacan. Nosotros, por ejemplo, con el tema de las avionetas, ¿verdad? Ahora que fue nuestra última investigación, no tenemos radares que puedan detectar la presencia de una aeronave ilegal en Paraguay. ¿Cómo viene la mano? Rápido para entender. Sí. Una aeronave legal tiene un aparato que se llama transponder, ¿verdad? Los vuelos legales, uno dice, bueno, yo vuelo de aquí a aquí, reporta a la DINAC, que es el órgano encargado de regular el tránsito aéreo, y sabe el movimiento. O sea, aparece en un radar porque tiene un aparato que emite señal al radar terrestre, ¿verdad? Pero si vos sos un piloto narco, apagás nomás el transponder.
Ah, Entonces, al sería como apagar... un sí, GPS, pero sí, del como un GPS, avión. si apagas este dispositivo y sos invisible. Qué fácil. Y eso es lo que pasa, por eso no tenemos control, ¿verdad? Hay planes, sé que supuestamente vamos a tener radares, Mm. pero de momento nada Pero hace concreto. años que se habla de estos planes Sí, del radar. Recuerdo que es una eterna promesa. Pero en esta investigación que vos habías hecho recientemente, decías, y tuviste también la entrevista con el testimonio, de que los pilotos fueron secuestrados. sí. O sea, partimos la investigación con el testimonio de un piloto que sí fue secuestrado, el coronel retirado de la Fuerza Aérea, Edgar Noceda, que él había sido tenía un servicio normal, ¿verdad? Llevar una caja fuerte hasta el departamento de Canindeyú. Un trabajo regular para él y su copiloto. Pero ¿qué pasó? Al llegar al lugar, habían 4 personas armadas. Le apuntaron la cabeza y le dijeron, eh, estas coordenadas tenés que cumplir, y él vio que era Bolivia. Las coordenadas marcaban el territorio boliviano. Entonces, cuando le solicitaron el servicio, él al llegar ahí se dio cuenta entonces finalmente que le engañaron. Sí, Que fue, el pedido, o sea, la carga, que era una caja fuerte, era el señuelo nada más para que ellos lleven el avión que ellos querían, ¿verdad? Para que ellos puedan utilizar para el tráfico de drogas. Es decir, con este tema el robo de aeronaves, porque de eso partimos, tenemos 12 robos de aeronaves en los últimos 4 años, te hace dar cuenta de que el crimen organizado está avanzando y Paraguay siempre está en el ojo. Imagínate, el corazón de Sudamérica es una ruta muy estratégica para el crimen organizado. sí, y bueno, este caso, quisiera volver al caso del secuestro de piloto, porque no es solamente de que estamos hablando de pilotos, porque normalmente son Sí. cómplices y dicen, bueno, no es un delito volar la avioneta, ahora qué es lo que quiere trasladar el usuario es otro asunto. Bueno, dejemos esa discusión del marco legal Sí. aparte, pero ahora hablamos de un secuestro a pilotos y que él arriesgó su vida para no llegar hasta Bolivia. Si nos podrías contar un poco acerca del testimonio y qué fue lo que más te impactó de lo que él dijo. Sí, lo más fuerte que dijo el piloto Noceda fue que en un momento dado, cuando él ya perdió las esperanzas, ¿verdad? Él pensaba en no llegar a Bolivia, ¿verdad? Porque decía que era un viaje sin retorno, porque al llegar allá evidentemente se iban a encontrar con un grupo de narcotraficantes que lo primero que iban a hacer es desaparecerle a él y a su copiloto. Entonces él dijo, voy a estrellar el avión. Él pensó en estrellar y ahí le consultamos, bueno, ¿por qué pensó eso? Porque decía que es mejor que su cuerpo se encuentre en su país y que su familia tenga un cuerpo a quien llorar y a quien enterrar, que estén con el vilo de que no se encuentra, que está desaparecido. Eso fue lo más fuerte, imagínense, él con un arma apuntándole en la cabeza, no sabiendo qué hacer, y encima a cuántos cientos pies de altura, ¿verdad? Y tenía que tomar decisiones en una situación de mucho estrés. Ay, que Fátima medio topiri, me estás contando. Sí, Qué fuerte esto sí, de muy que bueno. estás en un habitáculo en el cielo, no hay Sí, una posibilidad de escapatoria. no. Y este señor, como es consciente, o sea, evidentemente la profesión y los años de experiencia que tiene, él ya es consciente del peligro al que se expone y que, bueno, una vez que llega a destino, yo, cuando vi tu reportaje, dije, bueno, ¿por qué él estaba tan seguro que le iban a matar? O sea, una vez que llegas al lugar, creo yo que vas a subir la avioneta y necesitas trasladar esa droga, ¿verdad? Pero bueno, evidentemente fue así. ¿Y qué fue lo que pasó? De repente sí, es que hay gente que se está enterando ahora con nuestro programa y con tu testimonio, el trabajo que vos hiciste. ¿Qué pasó en ese momento de que él intentó estrellar la avioneta y luego? El piloto después se dio cuenta, ¿verdad? El piloto no se dio cuenta de que como entre las personas que lo secuestraron había un piloto, entonces él lo que no podía hacer es emitir la alerta de secuestro, porque en las aeronaves sí, cuando son secuestradas hay un botón que la alerta a la DENAC de que es una aeronave que está siendo secuestrada. Él no podía hacer porque había un piloto detrás de él. Ah, se va a dar cuenta. Pero el piloto se encontró con una aeronave que él no estaba en condiciones de pilotar esa aeronave. Entonces eso pilló el secuestrador, el piloto secuestrado. Entonces ahí le insistía en que no tenían combustible para llegar a Bolivia, no tenían la capacidad operativa para llegar a Bolivia. Y entonces ahí él insistía, ¿verdad?, que se tenía que reabastecer la aeronave para poder continuar. Claro. Y ahí estuvieron
cerca de 1 hora y media por el cielo. Decía también en un punto el piloto Noceda que él violó 5 aerovías, ¿verdad? Y comenzó a hacer movimientos irregulares para que la DINAC pueda detectar que él estaba cometiendo una infracción en el aire y reportar o comunicarse con él y reclamarle, ¿verdad? Y también se iba a una altura prohibida, pero eso no ocurrió, es decir, el último pedido de auxilio que él hizo no fue escuchado, ¿verdad? Después los secuestradores le dijeron que aterricen en un punto X donde iban a encontrar combustible. Dice que había uno de ellos que toda la verdad estaba hablando por celular, entonces le dio las coordenadas de dónde tenía que aterrizar, era en Quequegó, departamento de Paraguarí. Aterrizaron allí y fue el momento en que el piloto pensó en su último recurso, que era hacer como un vuelo rasante por el lugar y hacer un movimiento con la aeronave que hizo que haya un ruido así muy llamativo que le despertó a toda la población. Llamaron a la policía y esa fue su salvación. Ellos aterrizaron, después de un rato llegó la policía, los 2 secuestradores se escaparon, ¿verdad? La fiscalía ordenó que se le detenga al piloto y al copiloto porque creían que era parte de la organización criminal. Y eran víctimas. Mientras los demás huyeron. Después, al día siguiente, fue detenido uno de ellos, que era un piloto de más de 60 años, que sí, él confesó también que el piloto y el copiloto fueron secuestrados finalmente. Qué fuerte, Fátima. La verdad que me impresiona mucho este trabajo que hiciste. ¿Y cómo fue que lograste hacer esto? Y bueno, de repente un periodista cuando tiene una información así se encuentra en una encrucijada. ¿Qué hago con esta información? ¿Publico, no publico? ¿Qué fue lo que vos pensaste y sentiste en ese momento? Al comienzo nosotros partimos solamente de los constantes robos de aeronaves que había en Paraguay. ¿Por qué se está Esa fue tu robando pista inicial. ¿Por qué se está robando tantas avionetas, verdad? Tenemos 3 avionetas por año. Algo debe haber detrás, ¿verdad? ¿Por qué tantos robos en Paraguay? Y después ahí estuvimos consultando muchas fuentes públicas, ¿no? Es que son datos muy sensibles. Sí, son sensibles y tratamos de no tocar también la parte peligrosa, ¿verdad? Porque sabemos que cuando hablamos de narcotráfico, prácticamente todas las autoridades, un porcentaje elevado, siempre están involucrados con casos de narcotráfico. En el tema a ultranza, por ejemplo, vimos ya, hay políticos, hay fiscales, hay jueces, es decir, una gama de integrantes del gobierno que en vez de proteger, y menos nosotros los periodistas, no tenemos protección. Nuestro precio acá en la capital, por ejemplo, es 300.000. Estamos en la cotización del sicariato, nada más que a 300.000 guaraníes. Sí, es una realidad, Fátima, por eso que me impresionó mucho este trabajo. Sí. Cuando vi así, no, le agradezco demasiado a producción que me dio esta oportunidad de poder hablar contigo y hablar de esta investigación, porque, bueno, yo no sabía lo del botón, por ejemplo, y otro punto, ¿cómo es que apagó lo que es el GPS del avión, pero con las maniobras, ¿cómo la DINAC sabe o la torre de control se da cuenta que está volando y haciendo maniobras prohibidas si ni siquiera está habilitado el botón? No, en ese punto era un avión legal, o sea, no era una narcoavioneta. Todavía no era un narcoavión, era un avión legal que tenía el transponder prendido y es por eso que el piloto podía comunicar, o sea, su medio de comunicación era hacer vuelos irregulares para llamar la atención de los controladores, ¿verdad? Porque la DINAC tiene un departamento que es el departamento de control de radares, claro, que tienen varios sistemas y son muy meticulosos. Tuvieron que haber detectado, no sé qué pasó. Eso te quería preguntar, porque si bueno, vos tirás la bomba, sí. Así paz. Me enteré después que sí hubo una reunión para saber dónde estuvo la responsabilidad, ¿verdad? Porque claramente el piloto tenía su trayecto, ¿verdad? Estaba bien trazado por los tracks del GPS del avión, porque el avión también tiene un GPS que no es lo mismo que un radar, ¿verdad? Claro. Y los tracks son los puntos en donde voló la aeronave, ¿verdad? Y él tenía perfectamente bien documentado eso. Entonces se hizo una reunión de la DINAC luego de la publicación para saber dónde estuvo la responsabilidad para que no vuelva a pasar. Imagínense ahora todos los pilotos civiles el miedo que van a tener. Le piden que traslade una carga desde la capital a cualquier departamento. ¿Y quién les asegura que no sean secuestradores? Claro. Si acá pidieron una caja fuerte y pagaron por una transferencia bancaria sin ningún problema. Sí, recuerdo que los pilotos no son muchos, pero están organizados en una asociación. Sí, no sé si es que pudiste conversar con ellos de
si hicieron algún pedido a las autoridades que haya más seguridad o qué garantía se puede dar, Sí. porque si ocurrió una vez y con esta impunidad que la DINAC Mm. no te da garantías, por más que hubo varias maneras de pedir socorro a la DINAC y no hubo respuesta. Él tuvo que hacer una maniobra muy arriesgada, Sí, arriesgada. porque si llegaba a una casa y justo aterrizaba muy mal y podía morir gente. Sí, O sea, no, la Asociación de Pilotos está muy preocupada porque decía que no existen protocolos. Y ellos lo que ahora recomienda es hacer protocolos ya para la aviación general, ¿verdad? Porque la aviación regular ellos le llaman a los vuelos comerciales, ¿verdad? Que si bien hay menos peligro de que se choquen ahí con una narcoavioneta, porque nos decía el director del aeropuerto que ellos vuelan muy alto, o sea, los aviones comerciales vuelan muy alto para tener contacto con las narcoavionetas, ¿verdad? Pero si es que están próximos al aeropuerto, sí, ya van descendiendo también las aeronaves comerciales y ahí sí podía constituir un peligro, pero no hay protocolos actuales. Es decir, los pilotos civiles ahora no saben quiénes son sus, digamos, sus potenciales pasajeros o quiénes son las personas que están solicitando un servicio X, ¿verdad? Porque en este caso sí fue muy peligroso, porque se pagó con una transferencia bancaria, se sabe quién pagó, es decir, no había ningún dato que le haga sospechar de que podía ser un vuelo muy peligroso. claro. Sí, porque podría, si es que era un Sí, pago en efectivo, no tenés forma de seguirle el rastro, sí, pero esto fue transferencia, tienen forma de sí, seguir el sí, rastro, tiene manera. investigar. O sea, ahora ya depende todo de la fiscalía que se encarga de la persecución penal, ¿verdad? ¿Quién es el fiscal que tiene el caso? El fiscal ahora es Mansur, es el fiscal. Mm, Tocó primero un fiscal de apellido Fernández que le había directamente les culpó en ese momento y públicamente dijeron que no creían no creían la versión del piloto ni el copiloto, pero después se cambió de fiscal. preopinante, así de Sí, entrada sí, sí. luego. Sí, no, fue directo. O sea, es que para mí es muy sensible hablar de narcotráfico porque, bueno, tenemos el caso de nuestra colega que se había casado justamente con Marcelo Pecci y Sí, sí. sabemos, trabajaste muy de cerca con Marcelo Pecci porque hace años que haces temas judiciales, sobre todo en temas de investigación, y este fue un claro ejemplo de la impunidad y cómo son capaces de organizarse el crimen organizado que es transnacional. Le mataron a un fiscal paraguayo que era muy bueno en otro país y así en la impunidad absoluta. Es una demostración del poder que tienen, porque fue a un fiscal, no fue a cualquier persona encima. Y nosotros los periodistas que hacemos investigación, tu caso como es esta investigación, ¿qué nos podría esperar? O sea, tenemos que cuidarnos muchísimo y sobre todo el hecho de que vos publiques, yo creo que de cierta forma es una forma de blindarnos entre nosotros, de hablar de esta situación, de presionar a las autoridades y de que el Paraguay está en el radar del narcotráfico. Sí, y una cosa, los periodistas de investigación sobre crimen organizado no tenemos protección. Imagínate, hay muchas organizaciones, muchas ONGs extranjeras que vienen y se dedican más en aquellos periodistas que ya perdieron la vida, ¿verdad? Ellos se centran en contar su historia, en llorar, en pasar la lista de los más de 35 periodistas, pero tiene que haber protocolos concretos, como vos decís. Ahora el crimen organizado es transnacional y la lucha tiene que ser transnacional, ¿verdad? Y lo mismo tenemos que hacer en el ámbito del periodismo, ¿verdad? Todas las acciones o todas las publicaciones que hacemos ahora deben ser transnacionales, ¿verdad? En este caso, las avionetas, por ejemplo, hicimos nosotros un trabajo con gente de Perú, Mm. de Bolivia, de Uruguay. Argentina no se animó tanto. Argentina no se animó tanto. Y Brasil también. Brasil, Uruguay, Perú y Paraguay. O sea, aportaron datos muy interesantes porque logramos conseguir, ¿verdad? Los tracks de los GPS de narcoavionetas que se habían siniestrado acá en Paraguay o que se habían incautado en Paraguay, tenían su GPS y en esos GPS están los tracks que son los puntos, como decía, son las rutas que tomó el avión, ¿verdad? Y uno puede extraer mediante figuras digitales, ¿verdad? Mm. ¿Y dónde marcaban esa ruta? Claramente, vuelos, la mayor cantidad de vuelos se dan en Bolivia, ¿verdad? Tomando como referencia a Paraguay, de Paraguay a Perú, de Paraguay a Uruguay, de Paraguay a Brasil, de Paraguay a Argentina, imagínense. Mm. O sea, nosotros Todo el somos el punto de trayecto, encuentro. sí, todo el trayecto, imagínense, esa es la ruta ahora de las narcoavionetas, o sea, prácticamente toda América del Sur, de acuerdo a la investigación, pero más estos países que nombré. Ujú. Bueno, teniendo en cuenta esta maraña que me estabas Ujú. explicando y bueno, que llegan todo a Paraguay, da
da a entender de que nosotros no vamos a tener en el corto ni mediano plazo el radar que realmente podría detectar de forma digital qué pasa con estas avionetas, ¿verdad? Sí, a corto plazo no vamos a tener el que abarca todo el territorio, ¿verdad? Pero tenemos ahora radares móviles que tengo información que se pusieron en práctica en el rally. Ah, mira. La primera utilización luego de enviar estos radares móviles que teníamos acá se enviaron a Israel como para actualizarse y que tenga tecnología más moderna. Se trajeron y son radares móviles que vos pones en punto y tiene un alcance de 100 metros a la redonda. Perdón, 100 kilómetros a la redonda. Sí, pues 100 metros Sí. a una cuadra. No, 100 kilómetros, 100 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Ah, sí. Pero si viene el radar más tecnológico que va a venir después de 2 años supuestamente, porque ya se firmó contrato, ya se pagó, espero que no nos jodan, porque siempre se compra algo y pagamos y el servicio no se da. Metrobús, tenemos muchísimos ejemplos, por Los favor. helicópteros, ya que estamos en eso. Por favor, si pagamos por los radares, por favor, cumplan con todos los Sí. y que tengamos. Bueno, estábamos hablando de lo que es el tráfico, o sea, cómo es la manera interna para salir del país. Yo recuerdo que se habría comprado unos radares para ver el contenido de los contenedores, valga la redundancia. Escáner, no. Los Escáner. escáner. Igual nomás las grandes incautaciones igual. y se hicieron en destino. O sea, ¿cómo es que acá no se dieron cuenta y nuestro radar así espectacular, una inversión millonaria? Y no, Sí. justo en ese momento, Angana, el funcionario, no vio. No, yo creo que el factor humano ahí. Eso creo es lo que sea hicieron. el escáner, ese el famoso lente Hu. Ay, pasó la droga y no vi. Ay, no vi justo. El me perrito no distrae. olió. Pero en esta última incautación sí, el perrito no olió, después pasó por un escáner y después en el último pillaron. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque hubo un trabajo de inteligencia, eso es lo que no hay. La planificación, el sondear, el tener un equipo de inteligencia hace que vos te adelantes a los hechos. Entonces vos ya sabes que ese contenedor es sospechoso. Por más que el perrito no huela o pase el escáner, el trabajo de inteligencia es el que va a ser 100% efectivo. Si es una empresa que no suele enviar productos, cuántos años tiene, entonces ahí eso despierta, ¿verdad? La inteligencia humana, por ejemplo, nunca nadie va a suplir. Yo creo que esa es la estrategia que hay que tomar en todo. Sí. Y la de NIT sí tomó esa estrategia en esta oportunidad. El último caso que está mencionando. El último caso que eran 300 kilos de cocaína que tenía como destino, no sé si era Reino Unido, no, Países Bajos. Sí. Es que en todos los operativos, la táctica de inteligencia es lo que puede ser para el éxito o que puede frustrar tu operativo. También. Es súper importante este trabajo y bueno, también por tu trabajo vos sabrás mejor que yo incluso el tema de los policías, que vos le tenés, a ellos tienen que hacer los trabajos de investigación, sin embargo le tenés mal pagados, ellos tienen que comprar para sus propias armas, sus propias municiones y deben ser personas honestas, porque finalmente toda la estructura depende de estos agentes para el éxito de una operación o que ellos mismos o a través de ellos se filtran las informaciones y finalmente no se logran concretar. Por ejemplo, se vio mucho cuando era el caso del EPP, sí, ahí que también. se sabía dónde estaban, ya estaba prácticamente todo y no se le encontraba a nadie finalmente. O sea, ¿cómo vos le ves ahora en ese sentido a los agentes policiales? Y ahora hay más entrenamiento, ¿verdad? Pero hay mucha desmoralización también al trabajo tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Por los hechos de corrupción, ¿verdad? En el caso de la policía, por ejemplo, estuvimos haciendo últimas investigaciones con el caso de las cámaras, por ejemplo, 911. De acuerdo. ¿Verdad? ¿Cómo la policía va a combatir al crimen si contratan empresas que le dan cámaras obsoletas? Ahora las tobilleras. O sea, contratan empresas para hacer un control efectivo, pero son todos negociados. Todos negociados, entonces no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Y como decís, después están los hechos de corrupción, ¿verdad? Porque hay tanto empresas como integrantes del crimen organizado que recurren al soborno, ¿verdad? Y si uno no está bien preparado mentalmente o moralmente, evidentemente va a caer. Porque mientras la policía te paga, no sé cuánto gana, 3 millones el oficial que egresa recién, y el crimen organizado te da un $10,000 mensual, evidentemente vos le vas a servir al otro bando, como se dice para hablar vulgarmente. Y no siempre, Fátima. Hay gente que es muy honesta. No, pero yo digo nomás en ciertos pero es casos. la tentación. El 100% no, ¿verdad? No decimos el 100% porque no es bueno tampoco generalizar. Claro, porque en pero todos sí. los ámbitos, tanto en el periodismo como en la política,
como en la función pública hay personas honestas y hay personas deshonestas también. Sí. Uno elige qué camino tomar, Sí, pero tiene consecuencias. Tiene exactamente. consecuencias. Los temas que vos tocás, Fátima, bueno, hace años que estás trabajando en investigación, evidentemente te ganaste la confianza tanto de las fuentes y de la opinión pública, pues de repente ven y te escriben seguramente en las redes sociales, te pasan Sí, informaciones, que es muy importante esta credibilidad para poder seguir avanzando y hacer más investigaciones. Como parte de este trabajo que vos estás desarrollando, ¿en algún momento recibiste amenazas? sí, en varias oportunidades, ¿verdad? Y uno no sabe cómo reaccionar primero, ¿verdad? Bueno, lo primero siempre es contarle a tu superior en tu medio, ¿verdad? A tu jefe y después se ve cuál va a ser la decisión que se va a tomar o qué es lo que se va a adoptar, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, la primera amenaza que recibí fue de un juez. Ah, Entonces, dije, estamos perdidos, dije yo. Dios Que te, que mío. te, que te, que te amenace un narco, no sé, otro integrante Lo del crimen primero que hacer es organizado. recurrir a la Bueno, justicia, pero entonces si un sí, juez el que te estaba haciendo eso, ¿y qué hicieron en ese sí. caso, Fátima? ¿Se Y, puede saber? y vos sabés, y nunca conté esto, no sé si es bueno contar o no. Bueno, lo que decidimos fue hablar con este juez y lastimosamente retractarte, Ay, Dios. retractarte. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Que te vas a ir a denunciar a la policía le deriva a la fiscalía, no podemos estar 100% con guardia, no sé, Claro. no, un periodista jamás, no es lo por comodidad, no corresponde porque en un país donde existe un Estado de Derecho y que nosotros tengamos la garantía de publicar, tengamos que estar con guardias, ¿verdad? Entonces, cada vez que tengo amenaza y no todo puedo contar, yo me voy y trato de solucionar lastimosamente con esa persona. Me retracto por más de que no sea mi culpa y Que le tener las pregunto qué pruebas. es lo que quiere que haga, si quiere que le haga una nota, si quiere que me disculpe, pero no tenemos garantías para ejercer el periodismo en el ámbito del crimen organizado, no tenemos garantía. O sea, no podemos joder y decir, ay, no tengo miedo y hacerte la valiente, porque acá en Paraguay directo te van a meter un tiro. A veces gratis inclusive, porque nuestra vida no vale mucho para el crimen organizado, somos muy baratos. Bueno, antes que nada, Fátima, yo te quiero agradecer por compartir con nosotros esto y te entiendo la postura porque, cierto, vos sos una periodista, haces tu trabajo, tu brújula es tu conciencia y no sos solo periodista, vos también sos mamá, sos esposa, sos hija, sos hermana, sos tía y tenés que pensar en todo este ecosistema, todo lo que implica tu día a día. Y entonces son decisiones que vas tomando, por más que no te sientas cómoda, pero vos pensás también en tu familia y lo que Sí. implicaría para vos estar con guardias o ves movimientos sospechosos, ¿será que puede ser esto? ¿Será que puede ser aquello? No, no es fácil hacer investigación y bueno, es por una cuestión de seguridad y poder seguir haciendo tu trabajo y buscar un huequito donde sí puedas hacer una investigación y que tengas el respaldo, ¿verdad? Que es muy importante sobre todo y son decisiones que vas Sí, tomando, y ¿verdad? evaluar qué publicar y qué no también, ¿verdad? Tampoco es, como decía, hacerte la valiente, sino evaluar qué situaciones ponen en riesgo tu vida o de tu familia Sí, y contar la realidad, pero no en un 100% lastimosamente. sí. Y sí, yo te digo, ya que estamos confesándonos, yo suelo de repente, tengo personas muy cercanas que también son periodistas de investigación y le digo, no necesitamos Sí, otro mártir, sí, tenés razón. no necesitamos otro mártir. Nos estamos acordando de Santiago Leguizamón Sí, que es el y primero. y su familia está, su hermano, su hijo sigue trabajando mucho, es activista, me encanta escucharle, voy a acompañar los eventos. Después yo trabajaba con Pablo Medina cuando él estaba, Sí. cuando A mí hacía me tocó investigación. trabajar mucho con él, sí, él era muy Sí, temerario, era Pablo, sinceramente. sí, muy corajudo. Sí, Él te contaba las a veces quería amenazas. cruzar la línea y no, yo no te acompaño. Le decía. Sí, cierto. Siempre quería Las cruzar. historias que contaba, Sí, cuando yo estaba en periodismo joven, era adolescente, escuchábamos las historias de él y sí, era, wow, sí, querés hacer también como él, ¿verdad? lastimosamente terminó acribillado. Sí, terminó Sinceramente, por... duele mucho, duele mucho. duele mucho porque, por un lado, el hecho de que él hacía periodismo de investigación, él contaba las amenazas que recibía y él seguía publicando. En ese Sí, momento él tenía el respaldo del director Aldo Socolillo, del medio donde él trabajaba en ABC Color,
y nos golpeó a todos los compañeros, todos los colegas que le conocían a él y ir todos allá y hacer un montón de cosas o seguir trabajando lo que él estaba haciendo. Y es un mensaje para todos los periodistas del Sí, país. es un mensaje, porque como vos decís, Pablo seguía publicando Pablo, algo sí. que ya fue advertido inclusive, porque yo me acuerdo que él tenía guardia. Cuando nos fuimos a Sí. cubrir el caso Curubatú, él estaba ya Él con un tenía guardia. guardia, sí. Estaba constantemente con un guardia que estaba armado inclusive. Sí, y es lo que suelo de repente decir, no es lo correcto, Sí, pero bueno, es finalmente lo que me permite tener todavía ciertos amigos o no quedarme huérfana sí, también. también, también. Pero te entiendo perfectamente y bueno, seguís haciendo ese trabajo. Me encantó este trabajo que hiciste sobre el tema de los pilotos y el narcotráfico. Recordemos de que hubo una filtración de mails de la Fiscalía de Colombia y que ubicaba a Paraguay como ruta del Sí, narcotráfico y es de la cocaína. O sea, somos principal productor de la marihuana en Sudamérica, pero también somos parte de esta ruta del sí, narcotráfico de cocaína, que es lo más rentable, ¿verdad? sí. Algunos le llaman Narcosur ya a toda esa ruta que se estableció, que está bien trazada y que todas las autoridades de la región saben, pero yo no sé si en algún momento pueden frenar, porque está realmente imparable ahora la situación. Y es muy peligroso, sobre todo Sí, para los periodistas. es muy peligroso. Y ya que hablamos mucho del tema de los aviones y la organización criminal en el sur, Ujú, un caso que es emblemático, una persona, podríamos decir, Marcet, Sebastián Marcet. Ese caso, no sé si podrías contarnos, si es que te gustaría hacer la investigación, no se podría publicar más. ¿Cómo es que no se le ve a este muchacho, no se le arresta? Muchacho porque es joven, ¿verdad? Si podrías comentar sobre no, él. y él es una persona que tiene mucho poder, por sobre todo mucho poder económico, ¿verdad? Y él llegó durante poco tiempo llegó a juntar gente muy leal, muy poderosa alrededor de él. Es por eso que no se le puede agarrar. Y él se cree, hasta ahora se cree impoluto. Ahora su esposa está acá en nuestro país, que es un avance muy importante, ¿verdad? Sí. Muy importante, pero yo creo que no, mucho tiempo no va a estar también. Él llegó a hablar con una periodista. Habló con una periodista uruguaya, a mí me tocó también hacer una nota a él. Contanos un poco de esa experiencia. La entrevista que yo le hice fue, eh, le quería hacer preguntas y él me dijo dos preguntas, ¿verdad? Yo le envié las preguntas y él me envió como audio las respuestas, ¿verdad? Como en ese momento él justo había hablado con la colega Patricia Martín, que es de Uruguay. Ella era como si fuera que fue secuestrada. Le llevaron en un avión, estaba con, ¿cómo era cuando te tapan la cara? La capucha. Con la capucha, ella no sabía dónde estaba yendo, estaba así a merced de personas extrañas y del Sí. crimen organizado. Ella sí se atrevió, yo no sé si me voy a atrever, pero ella sí se animó. Vos sabés que yo cuando vi Ella se Fátima se animó. fue, dije, Fátima se fue, No, y no, no. fue ella, fue una entrevista. Ella se animó Muy porque arriesgado yo es. recuerdo que ella estaba haciendo un trabajo del caso Marcelo Pecci, ¿verdad? Y quería saber si tenía implicancia, ¿verdad? Y había contactado conmigo acá en Paraguay y con un periodista boliviano. Después ella logró, la entrevista primero iba a ser en video nada más, pero después ella contó que logró que el grupo de Marcel le lleve hasta donde él estaba. Ella decía que ella no sabe qué lugar era y que tampoco le correspondía, ¿verdad? Porque después todo el mundo comenzó a especular, a juzgarle, Sí, recuerdo que que no es su trabajo. estuvo en el debate de que por qué no le entregó a la Sí, policía y ella no es la que ella dijo, no policía. es mi trabajo encontrarle, que la policía le encuentra así como yo le encontré, decía Patricia, ¿verdad? Yo le envié dos preguntas, ¿verdad? Y me hicieron llegar mediante audio sus respuestas, ¿verdad? Yo le había consultado si es que él realmente le amenazó a las autoridades acá de nuestro país, ¿verdad? Siempre le nombra a la jueza Rosarito Montanía y el fiscal Denis Yumpac, ¿verdad? Que lleva adelante la investigación, y él decía que no era una amenaza. Como siempre él se defendió, o sea, prácticamente repitió un discurso que él viene sosteniendo ya desde hace tiempo, ¿verdad? Sí. Es todo lo que pude obtener de él, ¿verdad? Esas respuestas a dos preguntas, ¿verdad? Sí, bueno, es muy vidrioso también de repente conversar con estas personas, ¿verdad? Sí, es arriesgado también, ¿verdad? Pero no hubo nada de por medio, con todo respeto, le consultamos como periodista, ¿verdad? No hay nada oculto detrás y todo. Claro. Claro, y finalmente nosotros somos canales de Sí, comunicación. Es interesante también lo que digan de repente de estas personas y bueno, que las autoridades no estén logrando arrestarlas es sí, llamativo también a pesar de todas las evidencias que hay en torno, pero sí fue un avance el hecho de que esté su esposa sí, acá en arrestada. Paraguay. Y trabajos que tengas en mente o que te encantaría, no te digo que nos cuentes tus temas de investigación, ¿verdad? Pero que te gustaría hacer, por ejemplo.
Ahora en marcha, ahora más sobre hechos de corrupción pública, ¿verdad? Abunda. Tenemos mucho Que hay trabajo, Fátima. muchísimo, que hay mucho, pero ver algunos que sea más llamativo, ¿verdad? Mm, Por sobre todo es interesante también investigar qué es lo que se hace del dinero público, ¿verdad? mm. Tomando como base el presupuesto general de gastos de la nación, ¿verdad? Y dividir el presupuesto de cada institución y ver si es que realmente se ejecutan todo y dónde se va la plata que se dice que más de cerca de 2.000 millones más o menos van, hay dinero que no se puede justificar, es decir, y porque Muchísimo nunca hay dinero. responsable de ese dinero que se malgasta y que después perjudica y genera mucha pobreza también en nuestro país. Claro. Y en particular, por los casos que vos habías mencionado, de lo que es la inversión en seguridad, Ujú. pero finalmente son negociados. Yo Sí. creo que ese tiene un doble impacto. Por un lado, el uso de recursos Mm. públicos para Sí. enriquecerse de unos pocos, pero por otro lado, es necesaria la inversión en seguridad. Es impresionante la Sí. cantidad de asaltos que hay en las calles. Habrá mucha gente, a mí me pasa de repente cuando estoy caminando por la noche en la calle que escucho una moto y Sí, ya te yo ya, asusta. ya te asusta, o sea, empiezo a correr o yo de noche no quiero luego andar caminando por la calle en auto por más que me vaya cerca, Sí. para no estar expuesta a este tipo de situaciones. Entonces, para mí es muy importante reflejar ese tipo de inversiones y cuando hay negociados. Entonces, que tengan las autoridades por lo menos eso que vamos, no siempre, pero vamos a simular, ponerle, pero que es muy importante este trabajo que estás haciendo y ahí yo me paso así aplaudiéndote. Gracias, Gaby. Que me encantaría poder avanzar más en ese tipo de investigaciones, pero es muy importante las fuentes que te pasen Sí, esos datos. para mí lo más importante son las fuentes, porque hasta ahora todos los trabajos que llegamos a hacer con el equipo periodístico, siempre nos basamos en fuentes. Pero evidentemente cuando tenemos la información, corroboramos otra vez la versión de fuentes y ahí vemos si es que se transforma en fuentes confiables o desconfiables, ¿verdad? Mm, Pero sí, ellos son los que hacen todo. Las fuentes son la te pa- esencia del periodismo de investigación. Sí, yo creo que decirle lo que te da credibilidad y que bueno, la gente siga confiando en vos. Y es una pista inicial, ¿verdad? Sí, Después para contrastar o complementar con lo que son los datos oficiales, porque si te dicen, mira, esta compra está direccionada a tal empresa que es Empresa Manetim y ves sí. todo en el portal de contrataciones públicas. Sí, es larguísimo el trabajo y muy cansador, pero cuando algo te apasiona, ese cansancio no es que es un cansancio que te frustra o que te estresa, sino que después cuando llegas a la meta, ¿verdad? Sí te da mucha satisfacción, ¿verdad? Mm. Porque la investigación termina y si está bien documentada, realmente te da mucha satisfacción. ¿Cuánto tiempo te llegó a tomar hacer una investigación que fue así Este de es largo aliento? el, y este de las avionetas, por ejemplo, ya tenía como hace un año por ahí la información. Un año. Y me iba, o sea, me iba leyendo, no me apuraba, ¿verdad? Me iba leyendo, observando, viendo las noticias, comparando con otros países, y hasta que me decidí, ¿verdad? No estaba segura. Pero como a lo largo del tiempo ya me fui recolectando cierta cantidad de datos, entonces me decidí hace 4 meses más o menos. 4 meses y ahí comenzamos a hacer despacito, pero seguro. Sería en paralelo a lo que es tu trabajo rutinario que haces la investigación también. No, pero para esta investigación sí me liberaron de los trabajos así, de rutina, digamos. Solamente cuando había temas urgentes o algo que viajar, entonces sí. Pero sí me liberaron de cualquier responsabilidad para que yo me pueda concentrar en esto. Pero hay algo también, Fátima, que tu trabajo es reconocido. Recibiste ya premios también por las investigaciones que Sí, estás haciendo. Un caso que recuerdo fue de trata de una indígena, sí, del barrio zombie que dijimos de Mariano Roque Alonso. Mariano Roca Alonso. Es del grupo... Ay, no me acuerdo ahora. Que están en Mariano Roca Alonso. Sí, Macá. el Macá, sí, que era un caso de trata no era trata, explotación infantil, explotación sexual de niñas indígenas ahí en la zona de Mariano Roque Alonso. Eso sí nos tomó también mucho tiempo porque teníamos que hacer seguimientos nocturnos inclusive, donde pudimos demostrar que niñas entre, imagínense, 10, 11, 12 años eran obligadas a prostituirse y venían autos, inclusive autos lujosos, le llevaban en sus vehículos, cobraban entre 20.000 y 30.000 y después le dejaban nuevamente. Todo con el conocimiento de sus padres inclusive. Y de Era la... muy fuerte Sí, era. porque fue así mostrar un caso, todo este seguimiento que dieron y no es el Sí, no, único. y vos sabés que en un momento dado
la gente que estuvo conmigo, ¿verdad? Se fue un chofer para hacer un recorrido, después mi camarógrafo, o sea que teníamos ganas de vomitar. O sea, te da esa sensación de que querés vomitar y que ya no das más. Y muchos lloraban inclusive, porque mi camarógrafo llegó a fingir ser supuestamente un cliente, ¿verdad? Eso fue lo más fuerte. Y le consultó al encargado de unas nenas hasta cuán menor iba a conseguirle, porque él quería menos de 10 y una de 6 años lo que tengo, le decía. Entonces, y eso le hizo llorar, por ejemplo, que alguien te Qué diga que te va a fácil, ¿eh? entregar una niña de 6 años para que vos te vayas a abusar de ella, es muy fuerte, ¿verdad? ¿Y ¿Y dónde por están las cuánto era autoridades? que le presionó esa Y nena? entre 30, o sea, entre 20 y 30 mil Dios santo. eran, no, pero si uno recorre, y hasta ahora yo creo que sigue. O sea, vos haces un recorrido, eh, poner a partir de las 10 a las 10 de la noche vos ya ves escenas que te van a desgarrar, que no, tu mente no va a concebir cómo se le puede jugar a una criatura de esa manera, encima a una niña indígena otra vez. Es muy fuerte ver y observar y en serio le digo que te da una sensación de asco y te da una náusea de verdad, no es una Mm, náusea mental nomás que te da. claro, eso de repente ocurre, bueno, que uno ve, bueno, documenta, Mm, publica y es frustrante de repente que siga la situación. sí, A pesar de que fue muy contundente y tuvo una trascendencia internacional también esto, sí. pero el problema sigue. O sea, Sí, que porque en ese momento le habíamos avisado a las autoridades, a la fiscalía, inclusive hay una fiscal que le dijimos que íbamos a entrar y que sabíamos todos los horarios y los lugares, o sea, nosotros trazamos todito los puntos en donde le alzaban a las niñas, ¿verdad? ujú. Y al final se iba a hacer un procedimiento, lo que sí que cuando llegamos nosotros, ni la policía ni la fiscalía, o sea, solo nosotros le llamábamos a la fiscalía y en un momento dado nos decían que no podían y después cuando publicamos nos llamaron y nos consultaron si nosotros le avisamos a la policía en ese momento, porque querían imputarnos por omisión de auxilio, ¿De qué? por, por no avisarle. Y pero nosotros le avisamos que sabíamos y que si quieren acompañarnos van a ver muchas cosas. Mm, Y no, porque nosotros teníamos que avisarle a la policía otra vez. Y le avisamos a ustedes, le dije yo, y no. Y son cosas que de repente te frustran otra vez. Porque una persona me dijo, ¿y dónde le vamos a meter a tantas indígenas? No tenemos lugar. Vamos a O hacer sea, los niños en no, la calle, le sí, alzas a todo y ahora qué. sí, ¿dónde? Y alguien te trata de personas de esa época me había dicho, si van a irse así me dijo, si van a irse el viernes hasta el mediodía yo voy a estar. Después del mediodía ni si me llama el presidente de la República no le voy a atenderme. Así te me dijo. Yo creo, Fátima, que si llegas a grabar video, audio, todas las cosas que te dicen así Sí, off the record, sí, Dios por eso no doy mío. nombre para que no me demanden. No, una Y no voy a locura. perder yo. Sí, pero es muy apasionante este trabajo Sí. realmente, poder mostrar todo eso. Es, es muy... A mí me gusta, soy muy apasionada también de periodismo y también me encanta ver el trabajo de los colegas y admiro muchísimo todo el trabajo que estás haciendo. Y me gustaría que si podrías dar un mensaje a los colegas o futuros periodistas también que también les guste mucho tu trabajo, que les motives para seguir también así como vos. Y para mí lo importante es la preparación, o sea, prepararse porque si uno de repente no conoce, entonces no puede visualizar, prepararse en temas de corrupción pública, también ahora que está mucho el periodismo de medio ambiente, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones que atentan contra nuestro medio ambiente, crimen organizado, porque si uno está preparado cuando va por la calle, cuando ve el noticiero, cuando leen los diarios, cuando ven streaming, o sea, ven en todos los medios que existan, van a poder detectar dónde está la información, ¿verdad? Y yo creo que el periodismo de investigación aporta mucho, porque pese a que los cambios sean pocos, hablando de esa niña, que una sola niña sea rescatada, eso ya es una ventaja, ¿verdad? Que un político sea condenado por hechos de corrupción, ¿verdad? Porque le sacan la comida a esa gente que se muere de hambre, ya es un avance. Yo creo que el periodismo de investigación aportó mucho a este país y que si no existía, no iban a haber muchos políticos condenados y muchas autoridades condenadas ahora, porque gracias al periodismo se puede ver cómo atentan contra el ciudadano común que camina todos los días y que lucha, como dice Víctor Benítez, el economista,
que solamente está pensando en llenar su heladera y en llegar a fin de mes y que ya no tiene voz, ya no tiene fuerza para salir a las calles y quejarse, para salir a las calles y reclamar. Entonces yo creo que nosotros los periodistas podemos ser la voz de aquella gente que ahora está cansada, que está trabajando, que llega tarde a su casa, que no viene su colectivo. Si nosotros podemos hablar en nombre de esas personas que nos necesitan ahora. Realmente sí podemos hacer historia. Y hay muchísimo trabajo. Hay Muchísimo. Campo laboral en el periodismo de investigación. Anímense todos. Sí, pregúntenos. Claro que sí. Necesitamos colaboradores. Sí, necesitamos. Muchísimas gracias, Fátima, Gracias a ustedes. por acompañarnos un placer hoy. haberme desahogado acá. Muchas gracias. Bueno, esto fue En el Ojo por La Esquina TV. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves a partir de las 19 horas.